Que Jesús sea amado por todos los corazones. El Colegio Bíblico Apostólico de Yucatán, Santa María de Guadalupe, como cada cuarto domingo de mes, le da la más cordial bienvenida al Domingo Bíblico Apostólico del mes de septiembre del año 2021. Nuestro tema: las Sagradas Escrituras, divina revelación. Que Jesús sea amado por todos los corazones. Hermanos, pues como cada mes estamos hoy con ustedes en el Domingo Bíblico de esta manera virtual. Y este mes de septiembre queremos saludar a todos los que cada mes están con nosotros, los colegios bíblicos, en el DF, en el Tulpetlac, en Chihuahua, en Jalapa, Veracruz, y en Villahermosa, Tabasco, y por supuesto a nuestros queridos discípulos y apóstoles de Yucatán, del Colegio Bíblico Apostólico de Yucatán. Pues hoy, como mes de septiembre, mes de la Biblia, está aquí también San Jerónimo, queremos tener algo muy especial y hemos invitado al padre Raúl Lugo, de los biblistas, de la Asociación de Biblistas Mexicanos, quien pues le tenemos mucho cariño y nos tiene mucho cariño pues porque lo conocemos desde que iba a los domingos bíblicos a la Casa de la Cristiandad cuando era un niño. Bueno, pues ahora es todo un señor de las Sagradas Escrituras y hoy nos hizo el favor de venir para enseñarnos algo muy importante en este mes de las Sagradas Escrituras. Bienvenido, Padre Raúl. Muchas gracias, Maruja, muy amable. Gracias. Ven, Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos, con tu gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. Queridas hermanas, queridos hermanos, que Jesús sea amado por todos los corazones. Agradezco mucho al Colegio Bíblico Apostólico de Yucatán la invitación para compartir con todos ustedes una reflexión en este mes de septiembre, mes de la Biblia. Como sabemos, es el mes de la Biblia por la fiesta de San Jerónimo, este padre de la Iglesia que fue el primer traductor de las Sagradas Escrituras, a la que era la lengua común de su época, el siglo IV, el latín. Gracias a él, a su tarea de estudio, de traducción de las Escrituras, pues el mundo pudo conocer las riquezas del Antiguo y del Nuevo Testamento, gracias a que él tradujo del hebreo y del griego a la lengua que se hablaba en aquel entonces, el latín, y fue pues el iniciador de una serie de grandes traductores que han permitido que la palabra de Dios llegue a todos los pueblos. Entonces yo quisiera referirme hoy, en este mes de la Biblia, pues precisamente a los sentimientos que despierta en nosotros la revelación que Dios nos ha hecho en su palabra. Y el primer sentimiento que tenemos que tener es el de agradecimiento. Tenemos que agradecer a Dios por su revelación. Y agradecer a Dios por su revelación quiere decir agradecer que Él ha querido mostrarnos su rostro. Él, el totalmente otro, ha querido acercarse a la humanidad, mostrar su rostro y formarse entre toda la humanidad un pueblo que diera gloria a su nombre. Esta es la fuente de la palabra de Dios. Recordamos, sin embargo, en este agradecimiento una primera verdad a la que hiciera alusión San Agustín en el siglo V, cuando comentando los Salmos decía: la Biblia no es ni el primero ni el único libro que Dios ha escrito para la humanidad. Al principio, Dios escribió su primer libro, la creación, la naturaleza. Nuestros primeros padres conversaban con Dios directamente, descubrían su presencia en el amanecer, en el atardecer, en la puesta del sol, en las estrellas. Pero dice San Agustín, pero el pecado
además de dañar el corazón humano y separarnos de Dios, vino a nublar su visión. Entonces, los seres humanos, después de pecar, ya no pudieron descubrir la presencia de Dios en su vida. Entonces Dios permitió que se escribiera el segundo libro, la Biblia, para que los seres humanos recuperaran su capacidad de mirar a Dios presente en su vida. Estas palabras de San Agustín nos dan una idea de una cosa muy importante, la función instrumental de la Biblia. Es decir, la Biblia nosotros la amamos, la estudiamos, pero sabemos que su finalidad es que nos lleve a la vida, que nos haga vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso decimos que Dios se manifiesta primordialmente en la vida, en la vida. Por eso el pueblo de Israel, antes de que se pusiera por escrito el Antiguo Testamento, Moisés miró cara a cara a Dios, David recibió de Dios la fuerza para ser rey de su pueblo. La comunicación de Dios con los seres humanos ha sido siempre una comunicación que parte de la benevolencia divina. Es Él, porque nos ama, quiere comunicarse con nosotros. Y cuando Dios consideró el momento oportuno, permitió que el pueblo de Israel pusiera por escrito su experiencia de Dios en lo que conocemos hoy como Antiguo Testamento, y después de la revelación máxima en su Hijo Jesucristo, permitió que la primera generación de cristianos también pusiera por escrito su experiencia de Jesús y la experiencia del caminar de las primeras comunidades cristianas en los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Entonces, en el marco de esta revelación grande que situamos a la Biblia como el libro que nos permite conocer la experiencia de Dios que el pueblo de Israel tuvo y que los primeros cristianos, en contacto con aquel que es la palabra plena del Padre, Jesucristo su Hijo, nos enseñó. Y a partir de eso, los cristianos y cristianas acudimos a la Biblia como fuente segura, como decimos en el Salmo, luz para nuestros pasos, luz para nuestro sendero. Lo importante, por tanto, es el sendero, es la vida que vivimos. De eso nos va a tomar cuenta Dios al fin de nuestros días. Esa vida puede ser vivida plenamente si es iluminada por la lectura orante, por el estudio amoroso de la palabra que Dios nos ha dejado. Jesucristo nuestro Señor, la revelación máxima del Padre, que conocía las Escrituras y las amaba, las citaba de memoria, las aprendió desde niño en la sinagoga. Sin embargo, tuvo muchos choques con algunos estudiosos de la Biblia, pero con quienes nunca llegó a un acuerdo, porque la lectura de la palabra de Dios se había convertido en tiempo de Jesús, particularmente entre los escribas y fariseos, en un estudio que no llevaba a una vida amorosa y misericordiosa. Y ese riesgo lo tenemos todos los lectores de la Biblia de todos los tiempos. Convertir el estudio de la Biblia solamente en un asunto de conocimiento de la cabeza y no convertirlo en conversión del corazón y en transformación de nuestra vida. Por eso quiero acercarme hoy a una de las parábolas que Jesucristo contó y que tenía una relación directa con esto de lo que estoy hablando. Cómo hacer que la palabra de Dios sea fuente de vida y no se convierta solamente en un estudio estéril que hincha la cabeza, pero que no llena el corazón. En una ocasión, Jesucristo fue interrogado. Vamos a leer el texto de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 en adelante. Dice: se levantó entonces un doctor de la ley y dijo para tentar a Jesús: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces Jesús: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones,
que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por ahí, por aquel camino, un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo: cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Y le dijo Jesús: vete y haz tú lo mismo. Esta parábola de tradición lucana, solamente San Lucas la recoge en su Evangelio, es una parábola que a mí me parece clave para reflexionar en este día de la Biblia, porque muestra un poco aquella lectura de la Biblia que Jesús reprueba y en cambio la lectura de la Biblia que él practicaba en su propia persona. La parábola, como escuchamos, está muy bien construida, pero es una parábola que responde a la interrogación de un doctor de la ley. No es cosa menor que nos fijemos en eso, porque los doctores de la ley eran los especialistas de la Biblia. La conocían de cabo a rabo, se sabían muchas partes de memoria, normaban su vida con los detalles más pequeños que encontraban en la ley, los vivían a fondo. Y entre los doctores de la ley, aquellos que pertenecían a la línea de los fariseos, eran todavía más apegados. Pero Jesús descubre que esta lectura es incompleta cuando no es una lectura que nos lleva a vivir con misericordia. Por eso, después de conversar con el doctor de la ley, a la pregunta expresa del doctor de la ley, ¿quién es mi prójimo?, Jesús cuenta esta parábola. Los personajes de la parábola están perfectamente bien delineados. Son un hombre que es asaltado en medio del camino de Jerusalén a Jericó, un grupo de bandoleros del que no sabemos nada más, que golpearon y hirieron a este hombre en el camino para robarle, y después el desfile de los 3 principales personajes de la parábola. 2 de ellos, el sacerdote y el levita, conocedores de la ley de Dios, estudiosos de la Biblia, tenían además una relación muy íntima con el templo de Jerusalén, ofrecían sacrificios, eran hombres piadosos. Y sin embargo, pasan delante de aquel hombre que está tirado en el camino, medio muerto y necesitado de ayuda, y cruzan de largo. La sorpresa en realidad de la parábola está en el tercer personaje, es un samaritano. Y los samaritanos se diferenciaban de los judíos no solamente por unas ciertas rencillas que los separaron y los dividieron como pueblo en siglos atrás, sino porque además los judíos piadosos, los estudiosos de la Biblia, consideraban a los samaritanos unos herejes, que habían cometido pecados muy graves, entre ellos cambiar algunas cosas en la Biblia. Por ejemplo, se habían atrevido a tocar el texto bíblico y a quitar la palabra Jerusalén donde aparecía y poner en cambio el nombre del monte donde ellos ofrecían culto a Dios en su templo, el monte Garizim. Así que a los ojos de los judíos, los samaritanos eran unos impíos, personas que no tenían piedad, que no conocían verdaderamente a Dios y que estaban lejos de su palabra, tan lejos que habían llegado incluso a manipularla. Así que la sorpresa de la parábola es que después de que aquellos 2 conocedores de la ley pasan delante del hombre tirado en el camino y no hacen nada, el que aparece después es uno de estos herejes, públicamente conocidos como gente que no iba al templo de Jerusalén ni practicaba la religión de los padres antiguos. Pero dice la parábola que es el único
que siente delante del sufrimiento de aquel hombre que se le retuerce en sus entrañas. Es la palabra griega para hablar de sentir compasión. Se le retuerce la entraña, porque se pone en el lugar de aquel hombre. ¿Y acaso piensa, un día me puede pasar a mí? Lo que cuenta la parábola es que sin más reflexión, aquel samaritano se acerca al hombre tirado en el camino, lo atiende, cura sus heridas con vino y aceite, lo sube a su cabalgadura, lo lleva a la posada donde lo pueden atender, paga al posadero y le dice: si algo más gastas, pagaré y te lo deberé. Te lo debo y te lo pagaré. Y ahí se ve que no hay ningún requisito que el samaritano ponga para ayudar a este hombre en necesidad. No le pregunta si es parte de su pueblo, no le pregunta si es parte de su religión. Lo único que motiva a este hombre es que siente compasión en su corazón. Es entonces que Jesús, al terminar la parábola, realiza un cambio que podríamos llamar un cambio hermenéutico, es decir, un cambio de perspectiva. La pregunta que le había hecho aquel hombre es: Dios manda amar al prójimo, yo no sé quién es mi prójimo, dime tú quién es mi prójimo. Esa es la pregunta, es el examen que se le había puesto a Jesús. Y corresponde a una enseñanza típicamente farisea. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Leían en la Biblia: Dios manda amar al prójimo, capítulo 19 del libro del Levítico. Pero la pregunta era: Dios no manda amar a todos, solamente al prójimo. Entonces, lo que hay que discernir para conocer la voluntad de Dios es quién es mi prójimo. Esa era la pregunta de los fariseos. Pero Jesús, en la respuesta, le cambia la pregunta. Le dice: la pregunta está mal hecha. No debes preguntar quién es mi prójimo. Lo que hay que preguntar de esta parábola: ¿cuál de los tres se hizo prójimo de los demás? De aquel que estaba tirado en el camino. Aquel doctor de la ley tiene que reconocer que su pregunta está mal hecha y no puede sino responder: el único que se hizo prójimo, el que se aproximó, el que se hizo hermano cercano, fue el que se detuvo y lo ayudó, el que tuvo misericordia. Y Jesús dice: esa es la manera de leer la Biblia. Para entender la Biblia, para conectar con el misterio de Dios que se revela, tenemos que tener el corazón compasivo. Este es el anuncio de Jesús. El que tiene el corazón compasivo, cuando va a la Biblia, entiende lo que la Biblia dice. El que no tiene el corazón compasivo, no va a ver en la Biblia más que mandatos externos que no llegan al corazón. Así que en este mes de la Biblia, mis queridos hermanos y hermanas, yo quiero invitarles a que revisemos el amor por nuestra lectura de la palabra de Dios. ¿Qué efectos hace en nuestra vida? Una lectura auténtica de la palabra nos lleva a una vida compasiva, como el Papa Francisco insiste continuamente. Una lectura que conecta con el sentimiento de Dios es aquella lectura que nos lleva a tender la mano al necesitado. Nosotros, los miembros de los colegios bíblicos de toda la República, amamos la palabra de Dios, la guardamos en nuestro corazón, la estudiamos con ahínco, leemos juntos, comentamos la palabra. Eso es muy bueno. Tenemos que completar ese círculo con lo que nos enseña la parábola del buen samaritano. Esa lectura, ese acercamiento debe llegar de tal manera al corazón que el Espíritu Santo nos haga cada vez más compasivos. Lo que importa, pues, no es solamente el estudio de la palabra, sino que esa palabra dé fruto en nosotros, frutos de misericordia, de compasión, de vida eterna. Quiero entonces, desde aquí, desde el Colegio Bíblico Apostólico Santa María de Guadalupe, en la ciudad de Mérida, Yucatán, enviar mi saludo afectuoso a todos los colegios bíblicos de la República, a todos los lectores y lectoras de la Escritura, que el Señor nos conceda un corazón compasivo para que podamos conectar con aquello que la Biblia quiere transmitirnos. La compasión es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Abrámonos al Espíritu Santo para que Él nos haga personas compasivas y comprendamos así el mensaje profundo de la Escritura. Muchas gracias y buen mes de la Biblia para todos.
Muchísimas gracias, Padre. Precisamente la parábola que acaba usted de explicarnos, comentar para nosotros, esta parábola es una de nuestras enseñanzas cuando enseñamos el curso de características del reino de Dios, el reinado de Dios a través de diferentes manifestaciones. Y este es la primera característica, le llamamos amor sin barreras. Entonces la palabra de Dios, como usted dice, Padre, tiene que llevarnos a ver a Jesús en nuestros semejantes. Y hoy, con este tiempo de la pandemia y sin pandemia, pues debe ser muy, muy claro para nosotros, ¿verdad? Que los mexicanos, aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe, toda ternura, que está ofreciéndonos todo su amor y misericordia, y que está ayudándonos y diciéndonos que nosotros somos para llegar a otras personas de todas partes, para que a través de nosotros llegue todo este amor y misericordia de Dios. Es tan importante esto, sobre todo hoy, ¿verdad? Padre, se lo agradecemos muchísimo. No, el agradecido soy yo, Maruja. Muchas gracias a ti y a todos los hermanos y hermanas de los colegios. Gracias, Padre. Señor Jesús, aquí estoy. Me invitas a seguirte. Millones de personas necesitan escuchar tu palabra. Me invitas a ser un pescador de hombres con creatividad y entusiasmo, con iniciativa y riesgo, con coraje y audacia. Reconozco que no siempre he tenido la voluntad de dejar lo que es un obstáculo para seguirte con total disponibilidad. Sin embargo, te estoy infinitamente agradecido por tu llamada. Deseo conocerte cada vez más para que tu criterio ilumine y guíe mis pensamientos, intenciones y acciones. Dame la pasión que necesito para darte a conocer a todas las personas con las que estoy en contacto cada día. Solo deseo que los demás, cuando me miren o me escuchen, puedan descubrirte. Jesús, pescador incansable de hombres. Amén.